para mí escuchar sus comentarios o sus críticas a lo que acabo de decir, y creo que pudiéramos tener alrededor de esto una mejor discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Paulette. Muchísimas gracias, señor ministro. Como siempre, interesantísima su ponencia. Una pregunta muy perversa, ¿sí? Pero de veras muy perversa. Por lo visto, se está haciendo como un avance muy grande en derechos sociales en la Suprema Corte de Justicia. Y un poco por experiencia propia, vi que este tipo de derechos no se tocaban en una, digamos, en una dependencia o organización como la CNDH. Es decir, ¿qué proyectos tienen de sobrevivir este tipo de, digamos, de organismos como la CNDH, dado el avance que ustedes están haciendo en el poder? Sí está claro. Vaya, a mí me convendría mucho más que mi caso fuera ante el Poder Judicial que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Como es usual, tomaremos 3 a 5 preguntas y después le damos al ministro. Pido la palabra a Enrique Provencio y después al embajador. Enrique. Gracias, Jorge. Muchas gracias, ministro. El punto que quiero plantear es el siguiente. Como usted claramente ha dicho, mientras esos derechos, los derechos sociales, no adquieran su condición de prestacional, quedará mucho por recorrer. Pero así como ¿qué han venido viendo ustedes en términos de las implicaciones que tiene para la política pública? En particular, los rasgos de universalidad, de progresividad, de transversalidad, porque eso tiene, como es obvio, muchas implicaciones. El caso del agua que menciona es uno, el caso del derecho a la alimentación en la actualidad es otro. Por ejemplo, ¿qué implicaría la aplicación del principio de progresividad en términos de restricciones fiscales para el Estado en general y para el gobierno federal en particular, y así también el de universalidad? Gracias. Embajador. Señor ministro, muchas gracias por su exposición. Yo no calificaría mi pregunta de perversa, en todo caso puede parecer un poco ingenua. Y es la siguiente: yo creo advertir en el fondo de su exposición una idea de progresividad o de evolución o de avance en estas materias que pasa de las garantías individuales a los derechos humanos, dentro de estos a la incorporación de los sociales, a poner en la balanza tanto los que derivan de la Constitución del país como los que provienen de tratados internacionales que usted denominó convencionales, los derechos políticos, y me pregunto si va a llegar pronto el momento de los derechos colectivos. Y pienso básicamente en estas manifestaciones recientes de poblaciones indígenas cuyos derechos de propiedad de la tierra, cuyas formas tradicionales de vida se ven afectadas por la explotación de concesiones mineras que tienen preferencia en el uso del territorio en función, pues, de la prioridad que el Estado atribuye al desarrollo de estos recursos en términos en general del desarrollo del país. Entonces, estaríamos próximos hacia este paso que cubriera derechos colectivos y quizá no solo de comunidades con un común denominador étnico, sino otro tipo de comunidades, hasta la más amplia, la que integra el conjunto de los ciudadanos mexicanos. Gracias. Si les parece, por la densidad de las preguntas, tomamos estas 3 y iríamos a las siguientes 3. Está listada Margarita, Javier Alejo, y empezamos con esas 3. Yo creo que las comisiones nacionales van a seguir funcionando en términos generales, por varias razones. El Poder Judicial de la Federación, el año pasado, ya llevamos varios en ese sentido, estamos teniendo 1 millón de amparos
anuales. Esto es increíble. Y ahora con la reforma fiscal es muy probable que esto se incremente y se incremente mucho. Entonces, yo creo que la parte del manejo simplemente de los spends va a ser muy complicada, por un lado, en el sentido de todos esos casos. Dos, el Poder Judicial ha estado creciendo de una forma impresionante. Esto también hay que decirlo. El número de jueces, magistrados que tenemos en todo el país, el número de casos que se les están asignando, etcétera, cada vez es mayor. Ustedes vieron que hace unos meses se constituyeron ya tribunales especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones. Seguramente al rato va a haber otros de otro tipo. Sí, esto me parece que a nivel jurisdiccional se nos está volviendo muy complejo. Yo creo que es una buena noticia en el sentido que se están judicializando muchas relaciones sociales que tradicionalmente no se hacían, pero creo que las comisiones sí van a seguir cumpliendo una función no de resolver asuntos menores, porque sí es muy difícil decir este es importante y este no es importante, pero sí asuntos como de diversa entidad, en ese sentido. Entonces yo creo que sí van a tener esto. Y otra cuestión que ha resultado interesante, aunque es intermitente también su forma de participación, es cuando las comisiones nacionales o la Comisión Nacional u otras comisiones hacen estos grandes reportes nacionales que luego iluminan muchas cosas, como el de prisiones, que yo creo que es bien interesante de la forma que se han ido degradando prisiones en el país, por un lado, o la manera en que participan promoviendo acciones de inconstitucionalidad cuando consideran que las leyes federales, locales o los tratados pudieran ser violatorios de derechos humanos. Esa también me parece una función que con cierta frecuencia se ha presentado, para buenos y malos casos. Algunos nos gustan de lo que hicieron, otros no nos gustan tanto, pero ahí me parece que sí tiene algunas otras posibilidades en ese sentido. Entonces yo creo que sí se van a seguir dando ese tipo de cuestiones. Ahora, en cuanto a la parte de lo que usted decía de las políticas, aquí estamos en una situación que yo creo que no se ha observado muy bien por quienes le siguen poniendo cada vez más cosas a la Constitución. Como yo miro las cosas es esto, se está hablando de que ahora vamos a ir a una universalización de los servicios de salud y se ha declarado esto y pues yo no puedo estar más de acuerdo con ello. La cuestión es que todo esto que se está poniendo en la Constitución, dado que ya no tiene un carácter retórico, puede significar condenas específicas por parte de nosotros en sentencias específicas para las autoridades. Y esto sí me parece, esto lo hemos platicado desde hace muchos años con Rolando, que esto en un determinado momento podía llevar a una condición muy redistributiva. ¿Por qué? Viene una persona y a mí me dice, yo creo tener derecho como parte de la protección a la salud o protección a mi salud para que me den el tratamiento X o el tratamiento Y. Si eso es así, pues va a haber una condena a la institución que lo va a hacer. Evidentemente la respuesta de la institución va a ser yo no tengo dinero y eso significa un incumplimiento de sentencia. Los incumplimientos de sentencia, lo vieron ustedes la semana pasada, significan la destitución de la autoridad y su consignación directamente a proceso penal por delito contra la administración de justicia, y no es una cosa simple. Y esto me parece que acumulando un conjunto de decisiones puede generar la posibilidad de que se fuerce a tener u otorgar mayor número de recursos para satisfacer este conjunto de cosas, voy a llamarle así en general, cosas que se están presentando en este caso. Yo creo que ahí hay un tema enormemente importante que yo creo que también muchas personas no han captado lo que significa. Supongamos, no puedo adelantar criterio porque eso está prohibido por la ley, pero supongamos que la Corte dijera que en esta acción, en este asunto que atrajimos hoy sobre el cumplimiento del derecho al agua, o más bien, ya se dijo que la autoridad tiene que cumplir. Lo que tenemos que saber es cómo se tiene que cumplir, es un tema central. Supongamos que nosotros dijéramos que es tantos litros por X durante tanto tiempo y en tales condiciones. Si ese es el sentido de la condena, pues se tendrá que poner un tubo, una planta, yo qué sé, algo se tendrá que hacer para que esa persona, si este fue el sentido, pues abra la llave y le salga el agua, yo no sé.
si es Bonafón o Eviano, yo digo, no sé qué vayamos a acabar poniendo, pero es un asunto bien interesante. Y la respuesta es, pues no puedo hacerlo, pues yo creo que sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ustedes quisieron poner en la Constitución un derecho al agua para todos nosotros. Que lo hayan hecho por mala conciencia, bueno, eso no es un asunto que a nosotros nos interese. El asunto es que se pueden ir generando estas condiciones en el futuro. Yo creo que este es el punto importantísimo. Y sí creo que puede tener efectos muy grandes. Ahora, otra cuestión que se me pasó decir, pero que aquí vale la pena retomar. Anteriormente teníamos una gran discusión en si nosotros podíamos conocer o no de omisiones. La autoridad no hace, entonces se le presenta el amparo y durante mucho tiempo la doctrina dominante fue no se pueden conocer omisiones. Bueno, hoy dice la Constitución que también podemos conocer de omisiones. Y alguien podría decir, pues precisamente yo a lo que vengo es a que condene a la autoridad a que haga aquello que no ha hecho o que emita la norma que no ha emitido. Es decir, el potencial que tenemos de nosotros de intervención, por decirlo de esta forma, es brutal, ¿eh? Porque sí podemos hacer, y ya hemos hecho en algunos casos, condenas por la falta de la norma que se tenía que emitir. Este es un asunto muy importante. Y en lo que dice usted, embajador, del caso de indígenas es curioso, hemos tenido algunos casos, ya varios, de carácter individual, sobre el problema del traductor, del intérprete, del defensor de oficio, sobre la autoadscripción. De eso sí tenemos pues ya un número interesante de sentencias, pero básicamente es, déjenme decirlo así, cuando los indígenas están participando en procesos que no son los suyos, en los juicios penales, en transporte de drogas, en algunos homicidios. En ese sentido es como nos hemos preocupado. Pero también esto lo hemos platicado ya hace varios años con Rolando y con Carlos Rojas. Yo creo que el potencial que tiene el apartado B del artículo 2, donde se establecen las acciones que se tiene que llevar a cabo por las autoridades para posicionar o para mantener o para preservar, como se quiera, proteger a los pueblos y a los indígenas en lo particular, es extraordinariamente grande. Yo hasta donde me acuerdo, en el texto constitucional, la única vez que se dice que hay fondos garantizados, bueno, son dos, para los salarios de servidores públicos y para satisfacer los supuestos del apartado B. Ahí se dice, el legislador en el presupuesto tendrá que poner los recursos para satisfacer este largo listado. Yo no sé, nunca eso lo he visto que lo planteen, pero ahí hay un potencial de desarrollo, porque sí debiera haber allí montos específicos de satisfacción del apartado B en ese sentido. Entonces creo que hay una cuestión. El único caso que tenemos ahorita es, y está discutiéndose, por eso voy a ser muy cuidadoso en lo que tengamos que ir, es el caso de los yaquis, con el acueducto Independencia. Ese es un asunto interesante, porque la primera vez que vinieron ellos, las autoridades no les dieron el carácter de indígenas, les dieron el carácter de comunidad agraria y los trataron como comunidad agraria. En la sala, en la que yo estoy, en la primera, enderezamos el asunto y dijimos, no es comunidad agraria, esta es comunidad indígena y son otras reglas del juego. Entonces, ordenamos a las autoridades que los admitieran como comunidades indígenas y no como comunidades agrarias. Esto me parece que es central. Hubo un gran problema desde acreditar quiénes eran los representantes de los yaquis, porque claro, se presentaron varios, hubo ahí que hacer unas depuraciones, identificación, eso tampoco es tan claro, porque hay algunos conflictos, finalmente eso se dio, y la mayoría de la sala lo que dijo es que se tenía que reponer el procedimiento para que ellos comparecieran ese procedimiento de dotación de aguas, etcétera, de los distintos distritos de riego, etcétera, como pueblo indígena o como comunidad indígena. Y en consecuencia ahí se está rearticulando. Eso no se ha resuelto, pero tuvo ya ese primer efecto. Y esto creo, como usted lo dice, que se puede extender a otro tipo de cuestiones o de procedimientos. Hasta ahorita hemos tenido eso. Tomando las tres preguntas y adelantando a lo mejor otras, sí es importante decir que nosotros judicialmente podemos hacer muchas cosas, pero no podemos
inventarnos los casos. Creo que sí sería sumamente peligroso que en una democracia nosotros como jueces nos hiciéramos preguntas y las contestáramos, porque pues si los jueces somos razonables, pues a lo mejor las respuestas son razonables, pues si somos unos locazos allí, pues las respuestas van a ser unas respuestas de locazo. Entonces yo creo que sí es muy importante para un equilibrio de poderes y un sentido de equilibrio público, que las partes nos traigan sus problemas, nos hagan sus preguntas y nosotros tratemos de contestar lo mejor posible. Hasta ahorita, por decirlo así, el flujo de preguntas o el flujo de problemas en materia social sigue siendo bajo, Pero yo pienso, insisto, por la actividad que tienen las organizaciones, etcétera, que esto va a empezarse a ir levantando, simplemente. Muy bien, pidió la palabra Margarita, ahora sí después Javier Alejo.